Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Terror artesanal, manufacturado con todo el horror, el escalofrío que se les pueda proporcionar. Comenzamos. Es una historia triste, o mejor dicho, un relato diferente a los que la mayoría de las semanas se les proporciona a través de estos archivos sonoros. Y es que, a decir verdad, de la famosa Costa Grande de Guerrero, yo solamente conozco su extremo occidental, es decir, Zihuatanejo. Pero la Costa Grande son una serie de municipios, o mejor dicho, es prácticamente la mitad de la playa del estado de Guerrero, la mitad más occidental. Esos 8 municipios van desde el río Balsas hasta casi llegar al puerto de Acapulco, ahí en Tecpan. Y bueno, los ríos que bajan de la sierra son aprovechados para la agricultura y la ganadería. Hay algunas lagunas donde se pescan numerosas especies acuáticas. El comercio a raíz de los 2 puertos que en los extremos de la zona propician que la gente compra, venda, vaya y vacacione, pues también adquiere cierta importancia. Pero ahora hablaremos de aquella época en la que Acapulco era el rey de los destinos turísticos de México y que se le estaba dando impulso en otra parte de Guerrero, a Ixtapa, y que alcanzó cierta importancia a finales de la década de los 70 y de los 80. Pocas carreteras cruzaban esas sierras de vértigo. En numerosos pueblos todavía se hablaba náhuatl, mazahua. Numerosos dialectos de los grupos originarios que con el mestizaje pues habían aprendido a vivir de esa manera. Y la religión también había entrado de manera tan profunda en ciertos pueblos que había muestras de devoción como las que originan esta leyenda. Y es que, hablando de la primera venida de su santidad Juan Pablo II a México, pues aquello fue una locura. Apenas en las ciudades en las que pisó pie su santidad. México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Oaxaca se desvivieron en crear espacios para que acudieran aquellos que querían ver por primera vez en la historia del país al máximo representante de la Iglesia Católica. Y la gente también lo comentaba en los pueblos. Y cerca de Tecpan, en una comunidad, unos kilómetros subiendo la sierra, ahí vivía Doña Remedios. Y Doña Remedios bajaba a Tecpan a dejar su artesanía, que alguien compraba y luego se llevaba a Acapulco. Y con eso juntaba sus dineritos. Pero toda la algarabía, todo el ruido que en Tecpan se hizo, que luego también en una que otra ocasión ella decidió visitar por aquellos momentos la gran y señorial Acapulco, y se enteraba de camiones, de gente que subió, de un montón de personas que habían acudido a la Ciudad de México o incluso a la ciudad de Puebla para poder ver, aunque fuera de lejos, a su santidad. Y surgió en ella un deseo que se convirtió prácticamente en el propósito de su vida. Y ahí
al pie de las olas que bañaban todas esas playas que rodean al puerto de Acapulco, se hizo una suerte de promesa de que si no pudo ver al Papa cuando había venido a México, ella ahorraría para ir a ver a su santidad, precisamente al Vaticano. Y viuda como estaba ella, no tenía mayor problema en trabajar sin descanso, en madrugar, en elaborar más artesanías, en de repente lavar ropa, en hacer algunos encargos ajenos, porque la promesa que se hizo ahí al pie de las olas que bañaban esas playas acapulqueñas tenía que cumplirse. Así es que ella iba y venía. Los fines de semana, cuando podía, llegaba a Tecpan y con las personas que hablaba se enteraba de que aquel papa era un papa viajero y que ahora fue a otro país. Y el México profundo se estaba transformando y quizás estaba dejando de ser aquella piedra aparentemente monolítica y homogénea, dando paso a la diversidad que nosotros conocemos ahora. Pero eso no entraba en la mente de Remedios. Remedios ya estaba ahorrando semana tras semana. Incluso cada vez que ahorraba reinvertía, porque con la inflación de aquellas épocas, de los finales de los 70 y principios de los 80, pues no era mucho negocio conservar el dinero. Compraban dólares. Y sí, efectivamente, la gente tenía en su pensamiento la severa sentencia de compra dólares. Si la inflación que tenemos ahorita nos asusta, pregúntenles a aquellos que rebasamos los 40 y que en aquellas décadas vivimos quizá la inflación más alta en la historia del país. Pero eso no fue obstáculo para doña Remedios, que semana tras semana ahorraba más, que luego madrugaba y viajaba prácticamente toda la mañana, siguiendo el cauce del río Tecpan, para llegar hasta la bahía de Acapulco, ya a eso del mediodía, incluso casi la tarde, conseguir algunos turistas extranjeros, cambiar allá sus pesos por dólares y así vencer a la inflación. Porque le habían dicho que ya llegado el momento ella podría llegar al aeropuerto, comprar un boleto de avión, viajar a México y por qué no de México viajar a Roma. Y de Roma al Vaticano son prácticamente unos cuantos pasos. La ingenuidad y la bondad de doña Remedios se encontraría el obstáculo de la maldad humana. Porque sí, pasaron cosa de 2 años y ahorró bastantes dólares doña Remedio. Le comentaba a sus vecinas en la comunidad y las vecinas estaban contentas por ella, aunque no entendían muy bien cómo era eso de ir a ver al Papa. Le preguntó al párroco de Tecpan y le explicó lo que le podía explicar, que a veces se organizan peregrinaciones, que también se puede ir por su cuenta, que seguramente el español se le entendería ya porque pues allá se parla italiano, y que pues tuviera a la mano sus documentos como el pasaporte y demás. Entonces en esos 2 años había aprendido el camino si no quería gastar, porque prácticamente podía llegar a Tecpan caminando y de Tecpan para ir a Acapulco era una ruta muy sinuosa. En fin, llegó el momento. Había hecho su viaje para conseguir su pasaporte. Había juntado una cantidad de dólares que, preguntando al sacerdote del municipio, le había dicho sí, con eso te alcanza. Había comprado también una pequeña maleta solamente, pero el dinero lo traía ella en su bolsa personal. Sus sencillas ropas dieron paso a pues una ropa
más occidentalizada, y se hizo el propósito de que aquel sábado viajaría a Acapulco y comenzaría esa travesía con su finalidad de poder ver a su santidad. Así es que dieron las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana se desperezó, se aseó, lo poco que tenía, porque no quería turistear, simplemente quería llegar hasta el Vaticano para ver a su santidad. Lo puso en aquella maleta. Pero como eran las 4 de la mañana, pensó, bueno, pues me llevaré una de las lámparas que tengo aquí. Y es que en su comunidad no había llegado la luz eléctrica. Y una pequeña lámpara de petróleo fue la que acompañó este andar. Y en medio de aquellos instintos madrugadores, sin despertar apenas a ningún otro integrante de aquella comunidad rural, empezó a caminar. Nunca ha sido tranquila la Sierra de Guerrero, pero por aquellos caminos se podía andar. No hacía muchos años que ahí se habían refugiado guerrilleros a la altura como de Lucio Cabañas, por ejemplo. Pero eso ya era otra parte de la sierra quizás, y era historia pasada. Y mientras iba caminando, pensaba, ¿cómo me recibiría su santidad? ¿Con quién más tengo que hablar? ¿Acaso allá no le hará daño a la comida? Ya saben, esos pensamientos que los caminantes solitarios solemos emitir desde nuestras ondas cerebrales para nosotros mismos. Se estaba embelesando porque, como dicen, el viaje comienza desde que lo planeas. Y para ella ya había comenzado mucho tiempo. No había considerado que hubiera peligros en el camino. Cualquiera podría ayudarla si se atoraba ante la falta de conocimiento de cualquier procedimiento. Y siguió caminando. Todo parecía aparentemente normal. Ya no quería, al ser tan temprano, pues tampoco encontraría quien la pudiera llevar hasta Acapulco. Y prefirió ahorrarse ese dinero y, pues en una mañana fresca, mejor recorrer aquellos caminos por su cuenta. Ese es el punto importante y el origen de la tragedia. Mientras iba caminando, recorrió la ribera del río que llegaba hasta una boca chica. Después dijo, voy a guiarme por las olas. Y así, caminando por la ribera y luego por la orilla del mar, llegaría hasta Acapulco, recorriendo prácticamente desde Boca Chica, Santa Fe, pasando a un lado de San Jerónimo y la laguna de Mitla, una lagunita ahí de poca altura, llegar al Carrizal, a la laguna de Coyuca y finalmente a Acapulco. Y así, orientada ella por las olas a la altura de la laguna de Mitla, pues no se dio cuenta de que era sábado y de que había muchos borrachos por ahí por la playa, saliendo de algunas comunidades, con pocos pensamientos lúcidos. Así es que ella caminando con su faro, y a punto de amanecer, que ciertamente el sol saldría por el lado de las montañas, de repente escucha algunos gritos. Y esos gritos parecen ser de borrachos. Ella empieza a caminar más rápido. ¿Quiénes son? No me vayan a asaltar. Pero esos gritos cada vez se escuchan más cercanos. Y ella sigue caminando. Ya el miedo se había apoderado. ¿Por qué? Porque por más que quisiera caminar, ella iba cargando esa maleta, iba cargando su farol, y iba con toda la intención de llegar al Vaticano por la vía de Acapulco. Sin embargo, para pronto, que voltea hacia atrás, y ahí está un borracho.
Y empieza el forcejeo. Y quisiendo y no queriendo y quisiendo, como decía el borracho, y empiezan a forcejear. Como que quería quitarle la maleta y ella no se dejaba, y quería quitarle también la bolsa y otros dos borrachos que se estaban acercando, cuando por producto del jalón ella cae con tan mala fortuna que cerca de ahí, de esa altura de la playa, había un pequeño risco donde ella se golpea. Los borrachos súbitamente dejaron de gritar. Miraron lo que había. En su bolsa, dólares, muchos dólares. Los tomaron. De su maleta, ropa, bastante ropa. Bueno, para una persona que vive en la sierra, que vive en aquellas comunidades, era bastante. Eso no les importaba, solamente los dólares. Y se alejaron. Se alejaron rodeando aquella laguna, y solamente con las olas como testigo de aquel homicidio involuntario. Ya amaneció, y las personas que de repente caminaban por ahí, a veces para recolectar cocos, otros porque era su lugar de trabajo y tenían que pasar por ahí, descubrieron el cuerpo de aquella señora tirado en la playa y una maleta abierta. Empezaron a comentar entre ellos, pidieron la ayuda de las autoridades. Llegaron, la identificaron por el pasaporte que llevaba ahí, que era efectivamente la señora Remedios. Domicilio conocido, municipio de Tecpan de Galeana, en una comunidad cercana. Se le habló al sacerdote, el cual llegó y fue testigo de la mala fortuna de la señora. Incluso se sentía un poco responsable. ¿Por qué no le dijo que se esperara y quizás algunas de esas peregrinaciones que se organizan con alguna audiencia a la Santa Sede, y así ella iba a irse en un entorno seguro, incluso desde camioncito, desde Acapulco? Pero era ya demasiado tiempo el que había transcurrido y los arrepentimientos no servían de nada. Solo saben que los últimos momentos que doña Remedios vivió fue con el farol en la mano, y quizás tratando de huir de unos borrachos que, ni bien conscientes de lo que hacía, provocaron aquel homicidio. Y desde entonces, y mucho antes, pues Guerrero es uno de los estados donde desafortunadamente, y no por culpa de sus habitantes, pues la mayoría de los crímenes y de los homicidios no quedan resueltos ni con el culpable encontrado. Así fue, así pasó. Pero la gente que ahora caminaba por ahí, por esa playa, por afuera de la laguna de Mitla, dice que a veces, recorriendo con las olas la madrugada, se puede ver a lo lejos una mujer que va recorriendo la playa como si fuera rumbo a Acapulco, con ese farol encendido. Y se alcanza a percibir a lo lejos aquel llanto, aquellas lágrimas. Y dicen, es el espíritu de doña Remedios. ¿Por qué? Porque no pudo ir a ver al Papa, por culpa de unos malditos borrachos. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriben, opinen, apunten, asientan, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. Gracias a los que han enviado sus comentarios. Estaremos aquí hasta que el tiempo lo decida. Solo relatos de México. Nos vemos la próxima semana.